Y entonces podemos contrastar pues la paradoja abismal, la diferencia abismal entre estas ideologías paganas y lo que es la verdad revelada en Jesucristo. Y que a veces nosotros creemos que podemos callar. Y San Pablo nos dirá, ay de mí, si yo no evangelizo, y evangelizar es anunciar esa buena noticia. Porque es una buena noticia el que la pequeña criatura humana, pero que sin embargo tan frágil y tan precaria, pero tiene deseo de eternidad, como dice San Agustín. Nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en Dios. Y es Él a quien buscamos. Y lo buscamos porque Él nos llama, porque Él ha puesto ese deseo en nuestro corazón, pero también porque los otros testigos que el Señor pone en nuestro camino nos señalan quién es el Cordero de Dios, quién es el que da y es la fuente de la vida, quién es el que viene a servirnos y a dar su vida para el rescate de los esclavizados por el pecado y la ignorancia. Y entonces comprenderemos por qué este mundo sin Dios quiere distorsionar y promueve una falsa libertad. Y le dice a los jóvenes y a los de todas las edades que de lo que se trata y tu libertad es hacer lo que te da la gana, dar rienda suelta a tus apetitos, a tus caprichos, a tus deseos. Y que así, en esta vida que no tiene sentido porque es una náusea, entonces goza, como diría San Pablo, a vivir, a comer, a beber, porque mañana moriremos. Pero esa es la mirada de los paganos. Pero nosotros que confesamos que Jesucristo, que es el Señor de la vida, ha muerto y ha resucitado, y no tenemos una fe vana, nosotros necesitamos una y otra vez contemplar, meditar y recordarnos esas verdades. Los clérigos, los religiosos, nos comprometemos en el momento de nuestra ordenación, de las promesas y en el momento de los votos, los religiosos, nos comprometemos a hacer la oración del oficio divino, la liturgia de las horas. Y la liturgia de las horas tiene una oración que la completas, que es la que se hace al final del día. Y al final del día, uno recuerda el himno de Simeón, que es el que cuando llega María con José al templo a presentar al niño, le dice, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Es decir, todos los días la Iglesia nos enseña que tenemos que meditar sobre nuestra muerte, porque el descanso nocturno y el sueño nocturno es un ensayo de nuestra muerte, porque nos ponemos en manos del Señor. Y ese es algo bueno, pero claro, el mundo ateo no quiere que pensemos en eso. Te dice, eso es tétrico, eso es macabro, no hables de estas cosas, hay que olvidar. E inclusive cuando recordamos a nuestros familiares, a nuestros amigos difuntos, quiere que únicamente se recuerden, entre comillas, sus méritos, sus logros, que le hagamos un homenaje, pero no comprendemos por eso que un homenaje significa un mérito, un logro. Y nosotros en la vida presente solamente tenemos un verdadero logro, que no es logro porque no es obra humana, sino un don a recibir, que es la vida plena de hijos de Dios. Y con la fe responder a un llamado. Y entonces, visto así, la libertad pues es la libertad para el encuentro personal con el Señor. Y entonces comprenderemos por qué estos dicen que la libertad, por ejemplo, es decidir sobre tu cuerpo y promover el aborto, o libertad es, entre comillas, rechazar todo dolor y todo sufrimiento y una muerte digna, porque
no entienden el sentido de la vida. Y en la medida en que los legisladores, los medios de comunicación van, entre comillas, normalizando esos planteamientos, uno puede creer que, bueno, que no tienen nada de malo, que finalmente, bueno, así será, pues que cada quien decida. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos desconociendo y negando a quién es el Señor y Dios nuestro. Y entonces ocupamos el lugar del Señor. Nos hacemos dueños de la viña, lo arrojamos al Señor de la viña y como decía la carta a los Hebreos, el Evangelio según San Marcos, el día de ayer nos ponemos de acuerdo, herodianos y fariseos, para sacar al Señor, dejarlo de lado, expulsarlo de nuestra vida, expulsarlo de la creación. Por eso es que nosotros recordemos que tenemos una semilla de eternidad inscrita por el Señor, porque sería paradójico que una criatura que es meramente materia, ¿por qué se angustiaría tanto por la muerte? ¿Por qué estos se desesperan y quieren que no se hable sobre la muerte y quieren legalizar el suicidio? Porque una vida sin Cristo en realidad, una vida sin verdad, es un suicidio continuo. Y esas personas que defienden el suicidio asistido, sin darse cuenta, tal vez se están suicidando poco a poco todos los días, porque están apagando en ellos la semilla de eternidad. Nosotros, por el contrario, día a día tenemos que hacer crecer esa semilla que tiene que crecer más que todas las hortalizas. Y hasta los pájaros, dice el Señor, refiriéndose a la semilla de mostaza, anidarán en ella. Y esos son una figura de las virtudes teologales que nosotros hemos recibido en nuestro bautismo. Por eso, queridos hermanos, nos damos cuenta que para estas personas el deseo de eternidad ante una vida que simplemente se fija en lo inmediato y no tiene nada trascendente, le genera confusión y preferirían que no haya nada. Pero en eso confunden sus deseos y quieren ocupar el lugar de Dios. Muestra y signo de la soberbia, que es justamente el pecado capital que daña nuestra fe. Pero nosotros, por supuesto que no es que la muerte nos alegra. La muerte de nuestros seres queridos no es que nos entusiasma, porque muchas veces justamente no nos preparamos. Y la muerte se puede ver de dos maneras. O el encuentro personal, comunión de amor con el Dios eterno, que nos invita a participar de la vida divina, de parte de ser herederos de su familia en la bienaventuranza eterna, o ser lo más terrible que nos puede pasar porque el Señor viene como un ladrón y nos va a quitar todo.